La bomba atómica. Ubicación: Hiroshima y Nagasaki, Japón. Año 1945. Antecedentes. Antes del ataque atómico, Japón ya había decidido rendirse y estuvo buscando durante semanas un mediador para negociar los términos de la capitulación. Lo más importante era preservar el trono y la vida del emperador. Previamente, los aliados habían bombardeado y destruido 68 ciudades japonesas. Se estima en cerca de 1 millón de muertos en esos ataques con bombas convencionales e incendiarias. La flota japonesa había sido destruida y sin combustible por el embargo económico, las aeronaves de combate japonesas no podían despegar. Los noticieros cinematográficos americanos mostraban imágenes de un Japón totalmente devastado, derrotado ya en los hechos, aunque no por escrito. La catástrofe. Alrededor de 200.000 civiles murieron instantáneamente al detonar 2 bombas atómicas y unos 70.000 civiles más morirían como consecuencia de la radiación en los siguientes 9 años. La disyuntiva: esperar la inevitable capitulación de Japón o no perder la oportunidad de demostrarle al mundo el poder de los Estados Unidos. La siniestra solución. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, iba a acudir a la conferencia de Potsdam del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 con la intención de debilitar más a Japón, quitándole el único apoyo que le quedaba, Rusia, que tenía un pacto de no agresión con Japón. Si Truman lograba que Stalin firmara el ultimátum para Japón, eso forzaría la capitulación inmediata y sin condiciones de Japón. Sin embargo, el 16 de julio, Truman recibió el reporte de la prueba realizada con el prototipo de la bomba atómica. Excedía ampliamente las expectativas. Lo único que faltaba era probarla en el campo de batalla. Stalin no quería que la guerra terminara antes que Rusia entrara en guerra contra Japón para quedarse con una tajada del pastel, y Truman tampoco quería que terminara antes para tener la oportunidad de probar las bombas. En consecuencia, Stalin no firmó el ultimátum, y el ultimátum mismo carecía de fecha límite para que Japón capitulase, lo que daba a Japón aparentemente tiempo ilimitado para responder, y no mencionaba nada sobre el trono y el emperador, con lo que se volvía inaceptable para los japoneses. La impostura gubernamental. La bomba es tan potente que derritió una torre de acero, pero solo la usaremos contra objetivos militares. Somos una nación civilizada, no la lanzaremos contra mujeres y niños. Palabras del gobierno norteamericano. En los bombarderos que transportaban las bombas también iban fotógrafos, técnicos e instrumentos para medir los efectos de las bombas, y previo a la detonación se habían lanzado sondas de radio para medir la radiación y la onda expansiva. El desentendimiento. En la conferencia de Potsdam, Stalin anunció que le declararía la guerra a Japón a mediados de agosto. Al respecto, Truman escribió en su diario que esa intervención obligaría a la rendición de Japón. Se entiende que aunque se emplearan o no las bombas atómicas. Las consecuencias. No se escogieron objetivos militares, como lo había asegurado el gobierno norteamericano, sino ciudades repletas de civiles inocentes. Se calculó perfectamente el lugar, la altura y hasta la hora del día, la mañana, que es cuando todos están fuera de sus casas, rumbo al trabajo, a las escuelas, para causar el mayor daño posible. Los más afortunados murieron instantáneamente. Tal fue el intenso calor generado que la gente se desintegró, pero muchos protegieron lo suficiente la pared o el pavimento, lo que preservó su sombra. Otros quedaron mortalmente heridos, quemados, golpeados, aplastados, amputados, y murieron pocos minutos u horas después. Y los que sufrieron la radiación tardaron días y hasta años en morir. La denuncia. Casi todos los generales y almirantes que obtuvieron 5 estrellas después de la guerra declararon que el bombardeo había sido militarmente innecesario. El propio jefe del Estado Mayor de Truman, almirante William D. Leahy, declaró abiertamente que desaprobaba enérgicamente los bombardeos atómicos, que los japoneses ya habían sido derrotados por el bloqueo y por el bombardeo convencional y que ya estaban buscando cómo rendirse, que el absurdo uso de las bombas atómicas no había ayudado militarmente, que a él no se le había enseñado a pelear de esa manera, asesinando al mayor número posible de mujeres y niños.
El mismo Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, dijo que las bombas habían sido usadas contra un enemigo que ya había sido derrotado. La impostura científica. Expertos de Estados Unidos fueron a Japón a estudiar profusamente la enfermedad de la radiación. La comisión podía investigar las víctimas y Bakusha, pero no curarlos. Cuando morían, los restos de las víctimas eran enviados a Estados Unidos para continuar las investigaciones. Llevaron las víctimas vivas a laboratorios estadounidenses donde eran examinados totalmente desnudos, en tarimas giratorias, ante decenas de médicos e investigadores que solo llevaban un siniestro registro pormenorizado de cómo iban muriendo. Conclusión. El gobierno norteamericano dijo que tuvo que usar las bombas porque, de haberse prolongado el conflicto hasta noviembre, hay que recordar que Japón ya quería rendirse desde julio o antes. Si hubiesen tenido que invadir el territorio japonés, las bajas norteamericanas habrían ascendido a millares, y eso era intolerable. Al año, los noticieros cinematográficos habían cambiado completamente el relato. Ahora mostraban fotos de archivo donde se veía que Japón tenía un arsenal y una infraestructura prácticamente intactos. El emperador de Japón, muy probablemente presionado por el gobierno norteamericano, dijo que las bombas atómicas, el dolor de su amado pueblo, lo había obligado a rendirse. En realidad, habían muerto más civiles en los bombardeos convencionales previos que con las bombas atómicas. Después de la bomba de Hiroshima, el embajador de Japón fue a pedirle a Stalin que mediara para que Japón se rindiese. Stalin simplemente adelantó la declaración de guerra contra Japón para no quedarse sin parte del botín, el 8 de agosto, el mismo día que detonó la segunda bomba sobre Nagasaki. Reflexión final. La guerra no era un intento de exterminar a los habitantes de un país. Así lo entendían los militares que obtuvieron la máxima condecoración después de la guerra. Se peleaba contra los militares que apoyaban un régimen que se quería derrocar, un régimen que tenía secuestrados, se puede decir, a los habitantes de esa nación. Lo cierto es que ningún gobierno implicado mostró la más mínima compasión por el pueblo japonés. Eso pudo haber terminado miles de muertes antes, pero todos los implicados tenían algo que ganar a cambio de todas esas vidas y sufrimiento. Los científicos, y sobre todo los médicos que usaron como ratas de laboratorio a los sobrevivientes condenados a morir por la radiación, también mostraron una sangre fría extraordinaria. Acciones. 1. Los ciudadanos deben tener el derecho a vetar cualquier ley o iniciativa del presidente o del parlamento. 2. El gobierno debe estar obligado a una transparencia total. 3. Debe haber un debate serio con los especialistas más renombrados sobre el tema antes de tomar cualquier decisión. 4. Robustecer las Cortes Internacionales de Justicia para que ningún gobierno pueda quedar impune.